con el edil del Partido Nacional en Paysandú, Marcelo Tortorella, que presentó una denuncia penal, porque ustedes saben que durante 18 horas en Paysandú se estuvo tomando agua que tenía derrame de petróleo. Un derrame de petróleo, se rompió una de las tuberías que justamente a 3 kilómetros de la toma de agua, de donde está la toma de agua potable para todo el departamento de Paysandú. ANCAP, OCE y Prefectura se han ido pasando de alguna manera las responsabilidades porque esto se supo bastante después, bastante entre comillas. El punto es que ya hubo mucha gente tomando esa agua y se enteraron porque en realidad los vecinos denunciaron. No es que alguien, ni de ANCAP, ni de Prefectura, ni de OCE, en supervisión habitual o cotidiana, detectó el problema. Se enteraron porque hubo vecinos que llamaban a decir, che, el agua tiene olor a querosén. Edil, ¿me escucha? Sí, las muy buenas tardes, Buenas Victoria. tardes. Para ti, te escucho y te veo, a las dos cosas a la vez. Bien. Sí, precisamente, Victoria, el pasado lunes nosotros formulamos una denuncia, una noticia crimini, se llama en lenguaje forense, producto de todo esto que vivimos los sanduceros, donde acá en Paysandú viven 85.000 personas que somos abastecidas a través de OCE por la red, digamos, de agua que se toma, como tú bien lo decías, desde el río Uruguay. Aguas arriba de donde está la toma de OCE está la boya petrolera de ANCAP, o sea, es una boya flotante donde los buques llegan hasta ahí a descargar combustible, no petróleo precisamente, sino lo que se descarga es el combustible ya procesado. En este caso fue lo que se derramó al río fue gasoil, o sea, gasoil automotriz. Las primeras menciones eran de que habrían sido alrededor de 100.000 litros. Después se habló de 200.000. Y después se habló de 200.000. Obviamente nosotros estamos a las versiones, pero también hemos detectado un conjunto de contradicciones y se siguen dando contradicciones entre la información de Prefectura, entre lo que dice ANCAP, entre lo que dice también el propietario de la empresa naviera que alquila, o la empresa naviera que alquila los remolcadores a ANCAP, y esto cada vez como que se va enredando más. En búsqueda de responsabilidades, En busca de responsabilidades, porque la culpa, en definitiva, no es linda, ni baila bien, y nadie la quiere, ¿no es cierto, Victoria? Entonces, esta situación está generando una situación de tensión hacia adentro de los organismos que están involucrados, OCE, Prefectura Nacional Naval y ANCAP, y además este otro operador privado que era el que hacía toda la parte operativa o parte de la operativa. Pero acá lo que nosotros queremos agregar especialmente es la falta de precaución en las manipulaciones de combustible en el río Uruguay, que es un río complicado en cuanto a su caudal frente a la ciudad de Paysandú, con una corriente muy fuerte. Se dice que fue el discurso más que tiene más adhesiones, que puede haber sido el tronco de algún árbol a velocidad alta por la tormenta. Puede ser como no puede ser. O sea, hasta el momento son simples especulaciones, porque quienes tienen que periciar el lugar son los buzos de la Armada, que tienen que determinar a ver cuál fue la causa, el motivo, la circunstancia de que esto haya pasado, y si en realidad estamos verdaderamente ante una imprudencia primigenia, que para mí la existe, porque acá todo el mundo se va a querer anticipar al pretexto de que los accidentes o los siniestros pasan y, bueno, como pasan, no pasa nada. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta precisamente es el peligro potencial si no se toman las medidas precautorias y preventivas para evitar este tipo de situaciones. Porque además, otro elemento que lo vamos a agregar también, porque vamos a pedir una ampliación de la denuncia, es que había una alerta meteorológica y una alerta meteorológica marina. Imagínate tú, Victoria, que se hace esta operativa en la madrugada o en la madrugada del viernes 2
de octubre en condiciones meteorológicas completamente adversas y de noche. O sea, ya desde ahí nos están marcando la pauta de que si además había una advertencia meteorológica marina para la zona, naturalmente que no es aconsejable o no era aconsejable de que se produjese este transbordo de miles de millones de litros de combustible hacia la planta ANCAP. El tema fue que fue la ciudadanía de Paysandú la que advirtió el problema. ¿A usted le pasó? ¿Usted estaba tomando agua y sintió...? A mí mismo, no, es que me pasó cuando me voy a hacer la higiene a la mañana del viernes, yo ya noto que el agua tenía olor y además tenía una textura un poco diferente. Obviamente los centros asistenciales de Paysandú tuvieron que vaciar todos los tanques de agua y traer agua nueva. Sí, OCE se encargó de eso, ¿no? De abastecer lo más que pudo. Los hidrantes de la ciudad parecía en guerra porque estaban todos los hidrantes abiertos para que toda esa agua, que fueron millones de litros de agua contaminada que estaban en las cañerías, también se le pedía a la población de que abrieran las canillas para poder evacuar ese flujo de agua, y bueno, y la gente estaba temerosa, no quería bañarse, no quería tomar agua. ¿Hace cuánto ya del episodio en concreto de esto? Esto fue el fin de semana pasado. Bien. Esto fue el fin de semana pasado. Bien, Tortorella, el evento en sí mismo, por supuesto que tiene la dimensión que usted plantea, pero las consecuencias reales. ¿Hubo gente que se enfermó? ¿Hubo gente que presentó síntomas concretos de intoxicación o contaminación? ¿Hay gente hospitalizada o no pasó a mayores? Mire, Victoria, nosotros por lo que teníamos entendido hubieron muchas consultas a nivel de los centros asistenciales. Yo también en mi página de Facebook recibí muchos problemas de mucha gente que me planteaba, mire que a mí me generó malestar la situación, tuve un poco descompuesto porque yo consumí esa agua, bueno, los factores pueden ser multicausales, pero acá lo que nosotros estamos precisamente denunciando es un delito de peligro, y el delito de peligro no es en definitiva cuando se afecta directamente un bien jurídico, en este caso la salud pública, sino cuando potencialmente existe el riesgo de que esto pueda provocar un daño a la salud pública. Por eso nosotros estamos planteando la tipificación de 2 delitos en nuestra denuncia, establecidos en el artículo 211, el estrago culpable, o el artículo 225 del Código Penal también, que establece la adulteración culpable de las aguas destinadas a la alimentación pública. Esas son 2 figuras delictivas que encuadran dentro de lo que pasó. Yo creo que acá hay responsables, hay gente que actuó con mucha imprudencia, con mucha impericia y con negligencia. Creo que estas cosas no pueden quedar así. No es la primera vez que pasa esto. Eso le iba a preguntar, hay antecedentes, pero ¿qué resultados tuvieron los antecedentes pasados? ¿2010, 2014? En el 2014 fue otra fuga, o sea, no se filtró supuestamente eso no se filtró a la red de agua potable, o sea, fue un daño provocado, digamos, en el propio río. Pero acá no podemos perder de vista, Victoria, el otro tema que no es menor, que este es un río binacional. Nosotros ya pasamos por el problema que tuvimos con las pasteras en Fraiventos, y este río que se está contaminando, y hoy las versiones de prensa decían que todavía las manchas oleosas se ven en el departamento de Río Negro, o sea, ya son unos cuantos kilómetros más abajo. Es un río internacional donde definitivamente la precaución que tienen que tener especialmente los organismos públicos como ANCAP para hacer las operaciones de esta naturaleza, tienen que ser mucho más exigentes. ¿Hubo repercusiones en Argentina de este episodio? Mire, todo el mundo, creo que esto ya está divulgado en todo el mundo, lo que ha sucedido aquí en Paysandú, pero digamos, no hemos tenido reportes de que haya habido problemas en la otra costa. Aguas abajo de Paysandú está Concepción del Uruguay, aproximadamente a unos 30 kilómetros, aguas abajo. No sé si en Concepción del Uruguay han detectado o no el problema, pero el hecho acá es que, en definitiva, el que sale perdiendo acá es, en primer lugar, el medio ambiente, y los pasivos ambientales los terminamos pagando todos los ciudadanos de este país, porque en definitiva este tipo de operaciones terminan por afectando a todo, y acá con el agravante de que se contaminaron todo el agua potable de la ciudad de Paysandú, ¿no?
Doctor Torella, muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ti, Victoria, a las órdenes. Bien. No perder de vista, al menos como ciudadana y como uruguaya, que no hubo, bueno, que no hay realmente consecuencias a nivel de salud graves para nadie. ¿Puedes hacer 3 puntualizaciones con respecto a esto? Sí. Que la gente de repente se quede tranquila o sepa por dónde buscar y por dónde asesorarse para sentirse más tranquila o menos tranquila y tomar las medidas que tiene que tomar. Desde el derrame fue la madrugada del viernes para el sábado. El sábado a las 18:30 ya OCE tenía los análisis correspondientes donde decía que no había riesgo sanitario de consumir esa agua y sigue haciéndolos a los análisis a ver qué está pasando para no decirle a la gente toma si no puedes tomar o lo que sea. Y inmediatamente que sucedió esto, o sea, en realidad no que sucedió porque ahí fue donde estuvo el gran problema y fue en la demora entre la comunicación entre ANCAP y OCE, o sea, ANCAP omitió comunicarlo instantáneamente, entonces pasaron varias horas entre que esto pasó y OCE se enteró. Bueno, hoy pero se achaca la responsabilidad de Prefectura no avisó con el tiempo. Sí se reunió cuando se conoció ya el Comité Departamental de Emergencia y es quien está monitoreando la situación y obviamente que está haciendo todos los días los análisis correspondientes. Aparte de ese tema, desde el Comité de Emergencia se señaló que no hubo ninguna persona afectada sanitariamente. Por eso yo quería aclararlo porque decía consultar o qué sé yo. Eso el comité lo dijo. Sí, eso fue lo que dijo por lo menos el comité. Y una tercera cosa fue que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente también inició una investigación sobre la contaminación que podía haber generado este derrame. El mismo sábado hizo tomas en el río y se está esperando también ese dictamen, o sea que se actuó rápidamente para asegurarse de que si hay algún tipo de riesgo lo vamos a conocer. No, pero eso incluso ni siquiera está en discusión ahora. Lo que no quita que, bueno, que uno no se pueda hacer las preguntas del caso. Responsabilidades tiene que haber. El tema es que la gente esté segura y que no esté manejando información que a lo mejor sea más, genere más pánico cuando no debe haberlo. No, claro, más allá de saber quiénes son los responsables. A menos, claro, de que pueda aparecer alguna explicación que no sé si justifique, pero por lo menos que pueda dejar tranquila a la gente que si mañana pasa otra cosa, no se va a demorar tanto en saber, no nos vamos a enterar primero los usuarios y después las autoridades, que va a haber otra fórmula de procedimiento, nada más. Cosas distintas, digo. A ver, el delito de peligro se consumó en el mismo momento que el agua se contaminó. No importa si hubieron damnificados o no. Esa es la diferencia con los delitos comunes. Bueno, eso es lo que explicaba Tortella. El delito de peligro se consumó en el momento que el agua se contaminó. Entonces, lo que no debe pasar es que el agua se contamine. Frente a eso, yo vuelvo a insistir lo mismo que dije el otro día. Hasta que no nos acostumbremos a que alguien se responsabilice, estas cosas van a seguir pasando. Bien, pero por más que aparezcan los responsables, los hechos imprevistos o accidentes o siniestros pueden pasar. El tema es cómo resolvemos eso, o si hay prevención posible, ¿no? No, es que se aceiten los mecanismos, no es que fulano no le avisó a Menganito, ni que ANCAP no le dijo, ni que prefectura, sino que se aceite porque si no, esto va a seguir siempre pasando lo mismo. Pero siempre hay responsables a cargo de las operaciones y cuando se producen accidentes hay responsables de comunicar en tiempo y forma esos accidentes. En Uruguay no hay costumbre de que nadie responda ni con la renuncia a su cargo ni con ningún tipo de censura ni sanción a este tipo de igual, lo de la renuncia al cargo es otro tema y sería muy debatible. ¿A quién le sirve a veces que renuncie al cargo la persona responsable? Pero bueno, veremos. Hay sanciones o no a los trabajadores. Tiene derecho a saberlo. Está perfecto, pero quiero decir, a lo mejor las hay. Pido un informe, ley 18381. Tal vez podamos retomar este tema en la semana que viene, cuando haya tal vez más, más avanzadas las investigaciones del caso, para más saber o entender un poco más cómo son los funcionamientos en lo que tiene que ver con nuestros derechos también como consumidores, ¿no? Bien, vamos con el tema que nos convoca hoy. Ustedes saben que hace unos días, yo no sé si no fue ayer o antes de ayer, habíamos tenido una comunicación con integrantes de la Junta de Canelones, Departamental de Canelones, porque había mucha resistencia a la idea y al acuerdo entre INAU y la Junta de que menores infractores privados de libertad hagan pasantías en la Junta. Un poco pensando en emular la experiencia del año anterior, de la administración anterior, en la que lo mismo ocurrió en la Junta de Montevideo. Y de hecho, el INAU, CIRPA, tienen acuerdos que en el marco de la rehabilitación promueven
la práctica de inserción laboral de los chicos, ¿no? Como para irles mostrando una trayectoria diferente a la que tenían antes de ingresar, si no estábamos en la misma. Más allá de lo que puedan haber sido las experiencias en la Junta de Montevideo, la idea ahora para trasladarla a la Junta de Canelones ha generado bastante resistencia. Y en parte porque, bueno, no está previsto que el menor infractor vaya a trabajar con un custodia o alguien que se haga responsable. Eso es lo que reclamaban de alguna manera desde la Junta, ¿no? No tiene por qué ser un policía, bueno, no sé cómo sería. Y ahí hay que ponerse en el lugar de todos, ni que hablar en el derecho del menor infractor, en su derecho a ser rehabilitado, ni que hablar también en el derecho de los trabajadores que están en la Junta y que tal vez por muchas razones, bueno, no les haga tanta gracia compartir sin ninguna custodia, ninguna seguridad, el lugar de trabajo con alguien que está privado de libertad. En esto entrarán prejuicios, estigmatizaciones, todo lo que quieran, puede ser. Pero se trata de un privado de libertad con gente que está del otro lado. Entonces, hay que escuchar todas las partes para ver cómo se puede cumplir con el objetivo final que le conviene a todo el mundo, y es la rehabilitación del infractor, sin amedrentar los derechos de nadie más, ¿no? Hoy nos acompañan como invitados Rubén Villaverde, exdirector del CIRPA. Gracias, Rubén, por estar aquí con nosotros. José Lo Hernández, edil del Departamento de Canelones. Muchas gracias por el Partido Nacional. Bien, Villaverde, yo no voy a hacer ninguna pregunta que te ponga en el lugar de tener que opinar de CIRPA hoy, problema Fulco, funcionario, olvídate. Menos mal. Sí me sirve tu experiencia hoy para que nos cuentes cómo fue la experiencia en Montevideo. Si hubo o cada vez que se pretende implementar este tipo de programas, ¿no? Donde los chicos hacen pasantías, porque una cosa es cuando salen en libertad que consigan un trabajo. Esa es otra historia. Otro escenario es cuando todavía están cumpliendo su pena de privación de libertad en el marco de la rehabilitación, van afuera a trabajar. Y en principio, por lo que uno escucha, sin custodia, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia? La experiencia fue innovadora en su momento, fue la apuesta más fuerte de la anterior administración como proyecto de rehabilitación. Costaba mucho porque no existía experiencia y de hecho el nombramiento de la comisión delegada por parte del directorio del INAU respondió a esta lógica. Se buscaba sacar a la institución de una trayectoria permanente de fugas y motines y que se empezaran a escribir las páginas de la educación y trabajo. Y ese es mi discurso el 12 de abril del 2012, cuando asumo en la Torre Ejecutiva como al frente de la comisión delegada, que la integraban el maestro Robert Alonso y José María Mieres por el Partido Nacional. Nos pusimos como objetivo implantar el sistema educativo formal y no formal adentro del sistema. Se venía de 28 exámenes rendidos en el año anterior a nosotros asumir y nadie trabajando. Y eso de algún modo respondía a la trayectoria de fugas. Si no hablamos de eso, no entendemos qué es lo que nos propusimos hacer. Entre 1991 y 2011 se habían producido 15.250 fugas. Por lo tanto, ¿a quién le iba a interesar cualquier propuesta o educativa o de reinserción mediante aprender los gestos del mundo del trabajo? Entonces, hubo que componer la seguridad, en eso contribuyó mucho el Ministerio del Interior y distintas medidas que se llevaron adelante. Hubo que dotar de cantidad de personal, porque los turnos eran extremadamente débiles. 1, 2 personas que de repente tenían que seguir trabajando un día más porque no había quien lo sustituyera. Y esto es lo que nos explica que en el año 2009 hayan existido más de 1.200 fugas. Entonces, volver creíble el sistema, primero en la seguridad, para desde ahí montar un sistema de educación. Nosotros cerramos la actividad educativa el año pasado con más de 2.500 exámenes rendidos. Todo el que deseaba ir a terminar sus estudios de primaria, muchos no lo habían terminado, podían hacerlo porque tenían maestra,
todo aquel que quería hacer UTU o secundaria tenía profesores para hacerlo. Pero siempre in situ, dentro de donde ellos estaban cumpliendo Sí. su pena de privación de libertad. Pero este era como el piso para poder hablar de otras cosas. Bien. En la medida que tú vas incorporando los gestos educativos más elementales, que vas respetando las normas de la institución que suponen levantarse temprano, asearse, acomodar la habitación, participar de las actividades de la vida interna, como ayudar en la cocina, las actividades recreativas que se fijan con una cierta disciplina y un cierto orden. Cada centro tenía la oportunidad de, en la medida que nosotros íbamos consiguiendo convenios laborales, de ir diciendo, tal y tal muchacho empieza a tener una actitud y vos podías ir trabajando con él. Y en paralelo hubo un trabajo afuera muy importante. Nos ayudó mucho el PIT-CNT, en que esta era la única salida para que se cortara el fenómeno de la reincidencia, y nos ayudó mucho empresarios que se animaron a dar el primer paso. Hay mucho de animarse en esto, es ese primer paso. Tan difícil. ¿Y tiene registros de empresarios que se hayan arrepentido? ¿Hay registros de empresas donde la experiencia no fue positiva? No hay ningún caso de experiencia no positiva. Si tuvimos gente que nos dijo, muchas gracias, paso, quiero ver un poco más cómo les va con esto. Está perfecto, sí, sí. No, pero digo, una vez que dijeron sí, que venga, como había sido... Ahora, el primer problema lo teníamos adentro con los propios muchachos. El primer grupo de avanzada, los que descubrieron este mundo, hubo que aportarles seguridad a ellos porque eran cuestionados por otros internos, porque trabajar estaba mal. Entonces... Eran como traidores de la causa, infractora. Sí. Qué increíble. Sin duda. Increíble. La primera empresa que nos abrió las puertas fue UMISA, con el apoyo del sindicato de los metalúrgicos. Ellos cumplieron un liderazgo importante. Pero nosotros no sacábamos a 10 muchachos que nos parecían buenitos y que podían ir a trabajar. En realidad había todo un proceso de selección con técnicos, asistentes sociales, psicólogos, educadores, etcétera. Pero además trabajábamos mucho con el sindicato. Y ¿Pero los iban con delegados custodia? del sindicato, ¿cómo? ¿Iban con custodia? Al principio sí. Luego esto de la custodia fue quedando de lado. Ah, bueno, pero al principio sí. Al principio sí, una custodia muy amigable y externa. Nosotros instalábamos al individuo en la fábrica y teníamos el cuidado de que por las puertas de entrada no fueran de salida y alguno se nos fuera corriendo. Entonces había una custodia discreta externa a cargo de la propia institución para garantizar que no existiera un episodio de fuga. Pero antes habíamos sido muy selectivos en a quiénes dar una oportunidad. Bien. El problema es que si la única imagen que tenemos del infractor es un video en donde hay alguien rompiendo cosas y no sé, hoy abrís el diario El País y dicen que un chiquilín de 14 años le pegó 3 tiros en la cabeza a un policía que estaba de civil en el cerro. Obviamente ni los trabajadores, ni los empresarios, ni absolutamente nadie quiere brindar una oportunidad. Entonces nosotros tratamos de manejar muy cuidadosamente la información, las oportunidades de trabajo. Al principio, bueno, hubo empresarios que nos dijeron, a mí homicidas no me traiga. Bueno, si tiene un hurto sí, pero un rapiñero no. Con algunos supermercados no pudimos firmar convenio, pero no porque el empresario nos dijera que no, sino porque las cajeras decían, a mí me pusieron un revólver en la cabeza, yo no quiero ver a ninguno acá. Con alguna compañía del transporte quisimos hacerlo y tampoco pudimos. Y como usted dice, ¿cómo manejamos la información? Porque eso interpela a los medios. Es cierto, no todos son lo mismo, en nada, en ningún aspecto de la vida, pero también son verdades. Cuando uno ve esa noticia también es una verdad. Veníamos del caso y el de la relato de la pasiva. cajera, a mí me apuntaron con o sea, su experiencia vital, es su verdad. Sin ninguna duda, pero yo no cuestiono eso. Lo que digo es, tú me decís que no, perfecto, voy y hablo con ella, con ella, hasta que alguno me diga que sí. En donde, bueno, habían instituciones acompañando. Esto solo no lo podríamos haber hecho jamás. Habían instituciones acompañando diciendo, nosotros vamos a estar acá acompañando, al lado, ¿Qué instituciones? Permanentemente. Y el PIT-CNT sin ninguna duda, que a través de sus sindicatos destinaron un delegado que estaba permanente bien. al lado. ¿Y en este convenio, esa figura existe? No existe.
Entonces están muy solos. Acá lo que presentó allí en el Frente Amplio en lo que es en la Junta Departamental de Canelones es un contrato SIRPA, Junta Departamental, sin ningún tipo de custodio dentro del ámbito de trabajo. La idea es que solamente los funcionarios de SIRPA van a llevar a los menores, los van a dejar allí, van a estar 6 horas trabajando y luego lo van a buscar a las 6 horas. El método es así, o sea, esto ha generado mucho... creo que un poco lo que decía el exdirector, quizás cuando se habla del tema y mirando para atrás, por ejemplo, en la Junta Departamental de Montevideo el contrato se firmó en 2013. De hace unos cuantos meses para acá el tema SIRPA lo vemos en todos los medios, ¿no? Prendemos la televisión, radio, diarios, y bueno, esto ha generado un poco de miedo lo que es a nivel de la Junta Departamental, dado el momento que está, y no solo lo que es la intención o cómo están manejando los menores dentro del SIRPA, sino también fuera de lo que es los menores, ¿no? Hace pocos días, 44 directores de diferentes centros del SIRPA presentaron una nota al director general del SIRPA expresando de que existen un montón de problemas en el funcionamiento. Hablo de funcionamiento. Entonces, cuando se habla de que van a mandar menores y los encargados de mandar a esos menores a la selección son los funcionarios, y se habla también de que hay un mal funcionamiento interno en ese sentido, eso genera mucho miedo y bueno, en este sentido está pasando eso. Por un lado, el hecho de que no existen garantías, no va a haber nadie que los rehabilite en el sentido que le dé una mano. Estamos hablando de funcionarios de la Junta Departamental que van a estar en otra función. Los menores, acá no se trata de decir, ponete a limpiar, ponete a hacer esto y ya está. Yo creo que realmente cuando existe una rehabilitación tiene que haber alguien que los aconseje, que dé una mano, y no hablo de uno para cada uno, sino hablo en general que alguien dentro de la Junta Departamental, una persona encargada en ese sentido. Y después lo otro que se conversó mucho y generó mucho debate, estamos hablando que cuando se fue a votar esto en la Junta Departamental, llevó 8 horas de debate para que ustedes vean lo que fue la conversación, es el hecho de que ¿por qué solamente menores del SIRPA? Estamos hablando de menores del SIRPA que han cometido delitos graves, ¿no? Hoy en día vemos un menor que comete un delito, lo lleva al juez, el juez se va con sus padres. Acá estamos hablando de delitos graves, por algo están en el SIRPA. No estamos hablando de menores de INAU, menores que fueron abandonados por sus padres, menores que están allí fuera de su voluntad. Entonces, hablamos solamente de menores de SIRPA, no tomamos en cuenta menores de INAU, no se toma en cuenta tampoco menores que no hayan cometido delitos. Estoy seguro que muchos que están mirando ahora, de repente, mira qué lindo trabajo para mi hijo, o qué lindo trabajo para ese joven que tiene buenas calificaciones, que tiene escasos recursos económicos, familias pobres que necesitarían un trabajo. También otro tema importante es el tema de la violación de leyes, ¿no? Esto viene en base a que hay vacante entre la Junta Departamental de Canelones. Lo dijo la misma presidenta de la Junta cuando se presentó el proyecto. Y bueno, cuando hay vacantes, por ejemplo, la ley de discapacidad o de afrodescendientes habla de que cuando existen vacantes se deben cubrir con discapacitados o afrodescendientes. Hay cuotas específicas. Ahora, también seamos muy honestos, ¿no? Porque ahora se acuerdan de los discapacitados y de otras cuotas porque les van a poner a los infractores del SIRPA. Porque antes no se acordaron. Digo, no es a ustedes, a ver si me entiendes, a todos nosotros. Nos encanta reivindicar los derechos de algunos cuando nos viene el miedo por algún lado, ¿no? Me parece que no hay que comparar ni decir por qué unos y no otros. Hay un programa específico que crea el SIRPA que me parece maravilloso, que me parece lo mejor que ha pasado en el SIRPA en los últimos años, que la verdad y lamentablemente no han pasado cosas lindas, pero esto del tema de que algunos menores se puedan por lo menos conocer el mundo del trabajo, que es algo absolutamente desconocido para ellos. Entonces creo que es de las mejores cosas que ha pasado con el SIRPA en los últimos años, se tranque por este tipo de cosas y por decir, ¿por qué ellos y no estos otros y no estos otros? Ellos, estos otros y estos otros. Ahora estamos hablando del plan de los del SIRPA. Mañana podremos hablar de un plan para otros muchachos que no tienen acceso al mercado laboral porque no tienen estudios o porque están recién terminando los estudios, que existe además el Yo Estudio y Trabajo, por ejemplo. Existen diversidad de programas. ¿Por qué tenemos que agarrar y poner en contraposición u oponer unos programas a otros? Esto es algo específico para menores del SIRPA. Que después otros muchachos puedan acceder a su primer empleo con el Yo Estudio y Trabajo, genial. Que se puedan crear otros programas de empleo para juventudes, es genial. Que se cumpla con la cuota para personas con discapacidad, para personas trans, también está bien, pero no hay que oponer una cosa u otra. Acá estamos hablando de los menores infractores internados en el SIRPA y para esos muchachos tiene que existir una oportunidad, que tiene que existir para las otras personas también, pero no es por oposición a esto. Y me parece que ahí estamos desviando la discusión a un lugar que no está para nada bueno. Es una diferencia entre lo que plantea
El exdirector y lo que le están planteando ellos ahora. Me parece que sería una locura sacarlos del CIRPA en las condiciones que están y decirle, bueno, anda a trabajar a tal lado y venir a... Son temas operativos, no son operativos. Creo que tiene que estar, primero que el grupo tiene que estar seleccionado y evaluado que va a ser capaz de sostener un trabajo por 6 horas. Después, que van a tener una suerte de régimen intermedio donde se le van ganando la confianza tanto al menor como a los que lo reciben, porque de la noche a la mañana cualquier grupo de trabajadores que reciba un menor infractor y se lo planten en el medio, tiene todo el derecho del mundo de sentirse incómodo, por las mismas cosas que él contaba. Una cajera que tuvo un revólver en la nuca, maldita la gracia que le va a hacer tener uno similar atrás de ella trabajando de embolsador. Golpea el collar, amor, es muy lindo, pero te golpea el collar. Entonces, a lo que voy es, creo que tendría que ser más gradual y más instrumentado, más pensado. ¿Qué es lo que tranca en realidad? Lo que tranca es esta falsa dicotomía u oposición que se plantea, ¿no? De unos u otros, o en realidad es una cuestión operativa. Esto, por ejemplo, de la falta de custodia, que es bien concreto. ¿Qué es lo que tranca esta propuesta? En primer lugar... Digo, tranca poco porque ya se aprobó, o sea... Sí, ¿no? la realidad es que ahora hay que esperar que pase. Hay que ver qué pasa, exacto. Acá hay una diferencia en el sentido de lo que hablaba el director también, de lo que es lo privado y lo público, ¿no? Acá estamos hablando de un organismo público. Esa plata, ese dinero que van a pagar por ese sueldo a esos menores, viene de la gente, en este caso del Departamento de Canelones, la gente que paga sus impuestos. Por lo tanto, acá viene un dinero de todos y se está volcando solamente en menores del CIRPA. Es lo que estamos diciendo, ¿por qué no abrir la cancha para todos? ¿Por qué no tomar en cuenta menores que también no han cometido delitos? Y hoy cuando decía la compañera acá, de que primero los del CIRPA y después los otros. Yo creo que todos tienen los mismos derechos. Primero, dije que es aparte. Los del CIRPA por un lado, el resto. No dije cuál tiene que ir primero ni cuál tiene que ir después. Eso es un tema de cada institución. La Junta Departamental tendrá y priorizará con quién hace convenio primero y otros organismos priorizarán a otros para hacer convenios. Yo no dije primero uno y segundo otros. La visión, yo creo que sentí eso, pero bueno, la visión es esta. Yo creo que lo ve de afuera un menor que nunca ha cometido un delito. Dice, mira qué lindo llamado para la Junta Departamental de Canelones. Ah, pero no es solamente para los del CIRPA, no es para nosotros. Entonces, ¿hace un llamado para esos otros menores? Pero no lo van a hacer. No hay... Claro, bueno, pero no lo que ellos están justamente es lo que están reclamando, entre otras cosas, ¿no? Claro, mirá que ese planteo que vos hacés es absolutamente entendible, porque si yo también tengo hijos en adolescentes que, no sé, lo veo medio sanguango y quiero ponerlo a trabajar, me encantaría tener la oportunidad. Pero capaz que me choco con que no, el cupo acá en realidad va a estar ocupado por, bueno, pero entonces, capaz es que una de las hijo cosas. Adolescente puede entrar y acceder a lugares que el chiquilín del CIRPA no puede. O capaz que no. Seguramente. Hay gente muy carenciada. Bueno, si la cuestión me enoja es porque en realidad no. Entonces tengo la misma oportunidad, el mismo que el chico del CIRPA. Perdón, no. Yo sinceramente, viendo este tema que entiendo perfectamente la posición del edil, para mí sería muy razonable, sustitutivamente a esto, no sé si es un programa que ya existe, Villaverde nos lo dirá, pensar en una rehabilitación a partir de cursos de capacitación laboral. INEFOP tiene muchísima plata, INEFOP realmente está para eso, para justamente ayudar en la capacitación laboral a aquella gente que no tiene acceso a otros mecanismos. Entonces yo creo que sería un escalón previo que los chiquilines del CIRPA pudieran acceder a este beneficio educativo que como paso previo, y estoy de acuerdo que en nuestro país como que tendemos, tal vez por una herencia romántica de Robin Hood, a priorizar, a valorizar a la persona que se separó de los carriles de la ley por encima del chiquilín honesto que estudia, que tiene esfuerzos y que no accede a los mismos beneficios en programas del servicio público, por más que Eleonor haga así, ¿no? Es que no se trata de eso, Álvaro, y además la capacitación Patricia existe. no dijo nada. Nunca el hogar por favor, de la Colonia Patricia. Berro, por ejemplo. Edificio, Eleonora está Dale, no desaproveches, hay una pausa, dale. No, quería hacer 2 o 3 puntualizaciones. Yo viví todo el plan que decía Villaverde porque en ese momento estábamos en el PIT-CNT donde se evaluaba y demás. Y hay ciertas diferencias, o sea, coincido en una parte con uno y una parte con otro. Está bien que el plan fue de alguna manera positivo y las experiencias de allí fueron positivas, pero también porque hubo un acompañamiento de los sindicatos y los delegados sindicales para que eso se diera así y monitorearon todo el tiempo que pasara así.
por más que esté votado el proyecto, como vos decís, si no hay un acompañamiento de las personas que están allí para que eso sea positivo, no lo va a hacer, porque va a terminar fracasando, porque si vos, cuando vos forzás a una situación y no sos parte... hoy hay un escenario de dirección y funcionarios a eso muy complejo, iba. ¿no? Cuando estaba la dirección de más allá de que no, de que lo conozco, era otra sintonía que había en ese momento. Creo que hoy es más desesperante las condiciones que se está trabajando ahí adentro, los problemas que está teniendo la directora, la dirección con los propios funcionarios, como para hacer proyectos de esta índole, porque no están las garantías dadas de parte de los funcionarios hoy en día, ni siquiera para hacer el trabajo en las propias instituciones. Pero no se puede detener el mundo, Pato, por eso, ¿sabes? Hay que avanzar. Pero hay que primero avanzar. lo primero. Si yo no veo donde los rehabilito, no los estoy rehabilitando, porque en realidad tengo un montón de problemas que no lo sé, en este momento no se está conduciendo por un buen camino, le voy a agregar cosas que son re interesantes y positivas, porque acá hay dos cosas, es verdad, hay chiquilines que necesitan trabajo y no se han dedicado a la delincuencia, pero estos también necesitamos rehabilitarlo, también necesitamos reinsertarlo de alguna manera en el mundo del trabajo. Eso, las dos partes tienen razón, pero yo lo que veo es, hay tan descontrol hoy en día en lo que es CIRPA, que decir, bueno, sí, ahora vamos a tapar con este proyecto. Me parece que no. Primero lo que tenemos que ver es los centros de rehabilitación. El tema no es tapar con ningún proyecto. El tema es que es un proyecto que viene, que se implementó con éxito y que me parece que es bueno otro tiempo. seguirlo. Y también desde el 2012 hasta ahora los menores infractores han aumentado muchísimo los casos de violencia, asesinato y demás. No son los mismos menores. No son los mismos. A ver, pero de todos modos, tú no podés, cuando vos confías en determinada política y te la planteás como política de Estado, no podés cambiarla cuando cambian las autoridades. Y esto es una política que está bien, no podés cambiarla. No, estaba bien. Es otro proyecto. No, Acá no es otro proyecto. No, ahí estás hablando con la parte sindical, acá estás hablando con trabajadores. La política de Estado de acuerdo al cambio de autoridades, habría cosas que estaríamos pero uno no va a tener que agarrar y hacer las cosas por cómo se hagan, aunque estén mal. Tenés que agarrarse y pensar en largo plazo y hacerlo bien. Pero esto no da confianza. O sea, si tú crees que este es el camino y decidiste ir por esta política porque este es el camino, no vas a cambiarla. ¿Quién cree eso que es el camino? Y bueno, supongo que las autoridades del INAU. Los trabajadores tienen que aceptarlo sin reclamar. ¿Pueden aceptar? Ay, bueno, pero los trabajadores pueden decir lo que quieran. Por supuesto que pueden decir lo que quieran. Puede decir lo que quiera. Pero este programa no da confianza. Una cosa es la dirección o el camino sobre el que se va a transitar y otra es la calidad de la tierra como para pisar. Hay que ver cómo está esa tierra. Villa Verde. Tengo como 14 Sí, cosas. me imagino, pero me imagino porque lo veo. Pero, a ver, la cuestión es, ¿qué queremos hacer con estos tipos? ¿Qué queremos hacer con estos gurises? Porque decimos, no, tiene que haber una rehabilitación, bárbaro. Y el día que le decís, bueno, lo vamos a rehabilitar acá, decís, no, acá no, gracias, mandalo para allá. Es como cuando va a decir, hay que construir cárceles. ¿A dónde? ¿Cómo? En General Flores y Boulevard. No, ahí no, desvalorizar mi propiedad. Ponelos en la Isla de Flores. Exactamente. Bueno, a ver, se fija una política y algunos se suman y otros no se suman. Bien, pero a ver, pero permítame. Hay otra locación alternativa a General Flores y Boulevard. Hay alternativas entre los extremos de, no, acá yo no te lo acepto, sí, bueno, pero viene con custodia, ¿no? Me parece que hay alternativas en el medio, ¿o no? Seguramente, si hoy el Club Nacional de Fútbol quisiera hacer un estadio, no sería oportuno meterlo en 8 de octubre y Jaime Civil, pero Nacional está allí desde 1900. Por lo tanto, el problema lo tienen los que fueron construyendo en torno al Parque Central. En General Flores y Boulevard hay centros de privación de libertad desde hace décadas. Por lo tanto, cada cosa en su justo término. Vi en algún medio de comunicación que en la Junta Departamental de Canelones decían hubo problemas en la Junta Departamental de Montevideo. Yo hoy tomé contacto con quienes siguen siendo los que trabajan este programa. No hubo ningún problema. No, por eso se lo pregunto, porque eso decían los... El convenio lo firmamos para 10 muchachos. Hay uno que lo han mandado a formar especialmente en relaciones públicas. Es como el trabajador estrella. En cualquier momento le ponen una foto de él por lo bien que anda. Viene con delitos importantes. Sin embargo, ha tenido una transformación fenomenal. Eso sucede, eso puede pasar. ¿Hubo que sacar alguno? Sí.
pero no por cometer un delito, porque no se adaptó al trabajo. Nos pasó en los supermercados, a alguno no le gustaba ganar poca plata en una cadena muy importante y les parecía que ganaba poco y eran reponedores y los jefes lo trataban más o menos. Bueno, te provoca fastidio, decís, todo lo que hice para conseguirte un trabajo y me venís a renunciar al trabajo y me decís que preferís estar acá adentro. Le conseguimos otro trabajo y sin embargo anduvo, ese de repente anduvo en la construcción o anduvo en el metalúrgico o se enganchó mejor en ANCAP. Tuvimos más de 50 convenios firmados. Modificaciones de trabajo hubo muchas. En la Junta de Montevideo, Departamental de Montevideo, 2 o 3 casos sobre los 10 fueron cambiados. Muchachos que no se adaptaron, les cuesta muchas veces, sostienen durante una semana, después viene como una especie de caída, cuesta sostener las órdenes, etc. Pero hubo un muy buen acompañamiento de los trabajadores de la Junta Departamental, del personal jerárquico del área de recursos humanos. O sea, hay todo un trabajo previo para que luego sea exitoso, porque esto no es por un aviso en el diario, se buscan empresas que precisen personal. Eso no funciona. Funciona cuando conversás mucho con la gente, ves experiencias positivas, te animás, y hay un colectivo que acompaña y empuja. Lo otro es, siempre nos quedamos, era el caso que quería poner hoy, el caso de la pasiva. Bien. El caso de la pasiva lo pasaron 68 días corridos. Esto estuvo medido en su momento. Lo hablé con Fernando Vilar en particular un día y llegamos a un muy buen acuerdo y trabajábamos muy bien el tema. Si toda la imagen que nos quedamos es ver cómo alguien le tiró a un trabajador, nosotros pensamos que todos los infractores son exactamente iguales y que si lo ponemos en una situación de trabajo va a pasar exactamente lo mismo. Bueno, no. Hay técnicos trabajando, respaldando la tarea. Hay muchos jóvenes que efectivamente vienen de hogares de trabajadores. No es que todos son hijos de gente que ya está privada de libertad y que Bien, se viene de... Está clarísimo, pero eso fue en su gestión. ¿Ustedes no tienen certezas que se repite ese mismo manejo o proceso previo? Como está el funcionamiento hoy en día del CIRPA, no. Realmente las garantías creo que no están. Existe mucho problema interno en el funcionamiento, lo que decía hoy también la compañera en ese sentido. O sea, y eso no da garantías, como se está manejando, lo decimos nuevamente acá. Ojo, hay que aclarar, no es que estemos en contra, sino que si se dieran ciertas garantías, en el sentido, por ejemplo, que haya una persona que le dé una mano en el tema de rehabilitación, un funcionario de la Junta no puede dejar su tarea para decirle, no, hace esto y esto, usted que sea así y no allá. Unos problemas que generó, por ejemplo, en Montevideo, lo tengo entendido. Muchos jóvenes no querían trabajar, se sentaban y no hacían nada. Entonces, realmente, bueno, vamos a darle oportunidades, pero alguien que se dedique así, no, mira, a conversarlo. Yo creo que el funcionario de la Junta Departamental, que le pagan un sueldo para otra cosa, no puede realizar otra tarea. No están capacitados para eso. Y bueno, sería un poco bueno lo que se implementara lo que estaba antes, ¿no? Que fuera gente de una mano, de lo que PCNT, de quien sea. De esa manera sí se podría dar otra oportunidad y se podría trabajar de otra manera. Claro, hoy lo que pasa es que no creo que sea tan fácil, ¿no? Tenemos que hacer la primera pausa. José Lo Hernández, muchas gracias por habernos acompañado. Te despedimos acá en este primer bloque. Veremos, ¿cuándo se implementaría esto? ¿Cuándo llegaría el primer pasante, en teoría? Por lo que tengo entendido, de 15 a 20 días ya comenzaría. Bien, estamos al tanto al habla, ¿sí? Muchas gracias por haber venido. Pero buenas tardes. Buenas tardes, Victoria, gracias. Y bueno, la pregunta de hoy con respecto a los menores infractores es, ¿la sociedad colabora en su reinserción laboral? Y nos pueden contar qué piensan enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También estamos esperando sus comentarios a través de nuestro mail a estabocaesmia@tele12.com, a nuestro Twitter @estabocaesmia12 y en nuestro Facebook Esta Boca es Mía 12. Vamos a ir leyendo también todos los comentarios que salgan al aire en la pantalla. Para eso tienen que enviar sus mensajes de texto con la palabra Boca, dejan luego un espacio, lo escriben y lo mandan al 1212 y lo vamos a estar esperando. Bien, ya venimos, ¿eh?